Bueno, hola, nuevamente yo. Esta vez con un video súper interesante, les cuento. Una compañerita que estuvo en una entrevista de trabajo, la pusieron a hacer una prueba de Excel capaz de hacerla toda. Entonces ella me pidió el favor de que le ayudara, pues aprovecho de una vez, hago el video. Es una prueba de Excel básica, o sea, ni siquiera es un Excel avanzado, es una prueba básica. Eh, los invito pues para que miremos en qué consiste. Bueno, entonces la prueba tiene una hoja de datos principales y 5 puntos. En la hoja de datos principales tenemos información pues, de clientes, zonas, países, etcétera. Por acá tenemos fechas, tenemos cantidades y tenemos plata. Bueno, lo primero que uno tiene que revisar es que la información esté bien, o sea, que esté completamente plana. Si nos damos cuenta aquí apenas abrimos el archivo, tiene un filtro, ¿cierto? Significa que aquí hay información que está escondida. De hecho, si vos ves, acá se salta de la fila 8 a la 12, de la 12 a la 16, porque hay un filtro activo, entonces no estamos viendo toda la información. Recomendación, de primerazo vamos a quitar estos filtros. Ahí está. Pues ahora sí tenemos ya toda la información, va de la fila 4 a la 1004, ya que tenemos 1000 datos acá. Y columnas desde la A hasta la 8, completicas, no hay huecos por ahí, perfecto. Una vez revisamos eso, entonces empecemos. Punto 1. Construye un buscador que permita seleccionar el ID del cliente y me indique el país al que pertenece y la prioridad. Ok, entonces, palabra clave buscador, ¿no? Eso implica funciones de búsqueda y de referencia. Caso particular, en este punto, la función buscar V. La función buscar V enseguida la voy a explicar, pero el buscador lo voy a poner más o menos de esta forma. Primero, pues el ID del cliente, que es lo que vamos a buscar, o a seleccionar mejor. El país y la prioridad. Solo esto es lo que nos están pidiendo. Hay una recomendación, no hagan nada que no les hayan pedido. Entonces acá la idea es que yo coloque cualquier ID del cliente y él me diga automáticamente el país donde se encuentre y qué tipo de prioridad tiene según los datos que tenemos acá. Como les decía ahorita, la función que voy a usar en este caso se llama buscar V. Vengo al botoncito de insertar funciones, cambia todo para que me aparezcan todas las funciones, aparecen en orden alfabético, la que necesito es buscar V. Esta función tiene la misma pero con el buscar H. La V se refiere a vertical, pues porque la tabla que estamos manejando acá tiene la información construida en columnas. Es decir, la información está verticalmente, por eso escogemos esta. Bueno, la función nos va a pedir 4 argumentos. El primero dice el valor buscado, o sea, qué es lo que va a buscar. Que en este caso, lo que debe buscar es el ID del cliente. Selecciono la celda donde va el ID del cliente, no digito el valor. El segundo argumento es la matriz buscar en. Aquí lo que hago es que debo seleccionar la tabla donde está toda la información. Entonces me vengo para la hoja de datos, me ubico en esta celda y voy a hundir control E para que se seleccione toda la tabla. Ojo, aquí es súper importante no devolvernos a la hoja del punto 1, nos vamos a quedar acá. El siguiente se llama indicador columnas. El indicador columnas se refiere a en qué columna está la información que quiero que aparezca aquí donde estoy insertando la función. En este caso es el país. Si nosotros vemos en nuestra tabla original, por ejemplo, el país aparece en la columna 6. Pero pilas que el indicador de columnas solamente funciona con números, no con letras. Haciendo la equivalencia, la columna C sería la columna 3. En el indicador columnas escribo el número 3. Y el último argumento es un ordenado. El ordenado se refiere a si queremos una búsqueda exacta o una búsqueda similar. Es decir, si no encuentra un ID, que busque el que más se le parece. O en caso de lo que queremos hacer acá, que lo que queremos es hacerlo bien, que busque exactamente el ID de ese cliente. Búsquedas exactas, yo recomiendo colocar la palabra falso. La palabra falso le está diciendo a Excel, busque exactamente ese ID, no uno parecido, ese. En caso de que no exista, pues arrójeme la palabra falso. Y le voy a decir aceptar. Aquí nos aparece un error porque el ID que yo tengo, pues obviamente no coincide con ninguno de los ID que tenemos acá. Pero no importa, enseguida corregimos eso, vamos a dejarlo así, pasamos a la prioridad. Y en la prioridad vamos a hacer exactamente lo mismo, con la misma función, pero teniendo en cuenta que la prioridad está en la columna F. La columna F, en equivalencia de números, sería la columna 3, 4, 5, la columna 6. Entonces voy a introducir la misma función que se llama buscar V. El valor buscado sigue siendo el ID del cliente, lo selecciono. En la matriz me voy para la hoja donde está la información, control E para seleccionarla toda.
acá el indicador columnas. Entonces, como aquí lo que queremos es la prioridad recuerden es la columna 6. Y en el ordenado vamos a escribir la palabra falso para que haga la búsqueda exacta. Ok, teniendo ya esto, entonces vamos a hacer el ensayo con el ID de cualquier cliente. Entonces, yo acá coloco un código C2421 y él solito me va a arrojar el país al que pertenece ese cliente y la prioridad. Si lo verificamos acá, miren, el C2421 del primero pertenece al Reino Unido y tiene una prioridad crítica, que es lo que me está diciendo aquí. Cambio al segundo código y automáticamente me está diciendo que ya pertenece al país de Malta, que tiene una prioridad alta. Entonces, vean, Malta, prioridad alta. Aquí ya tenemos el buscador. La clave, lo que debemos tener en cuenta acá es que permita seleccionar el ID del cliente, o sea, que yo no tenga que digitarlo, sino que lo seleccione. Para ello, entonces, nos ubicamos en la celda donde va el ID del cliente, vamos a la pestaña que dice datos y vamos a buscar el botoncito que dice validación de datos. Entonces, acá donde dice permitir cualquier valor, vamos a cambiar a lista, y acá donde dice origen, vamos a ir a la hoja donde están los clientes y vamos a seleccionar todos los ID. Ojo, selecciono solo los ID, nada de títulos y ninguna otra información. Y observen lo que ocurre. Al lado de esta celda nos va a salir esta flechita que es la lista desplegable. Como lo que nos piden es seleccionar el ID del cliente, entonces yo acá puedo seleccionar uno de los IDs, de aquí no a nadie, vean todos, y automáticamente cuando lo selecciono, él me va a decir a qué país pertenece y cuál es la prioridad. Ponemos esto bonito, le damos algún tipo de formato, quedó listo el punto 1. Pasamos al punto 2. Construye una tabla que muestre el total de ventas en pesos por tipo de producto y por zona. Bueno, acá la recomendación es una tabla dinámica, se hace de esta manera. Le decimos insertar, tabla dinámica. Acá donde dice tabla o rango, lo que hacemos es ir a seleccionar toda la tabla. Acá control E para seleccionarla toda. Ok, acá lo que nos está pidiendo es una tabla que muestre el total de ventas en pesos. Observen que aquí en la tabla dinámica nos van a salir los campos o los títulos mejor que tenemos en la tabla original. Simplemente analizamos bien la pregunta, dice total de ventas en pesos por tipo de producto y por zona, o sea que yo acá tengo que marcar el tipo de producto, bueno, la zona, el tipo de producto y el total venta. Nos aparece el informe más o menos así. Aquí lo que estamos viendo es, primero la zona, en este caso África, el tipo de producto después y el total de las ventas en pesos. Eso es lo que nos está mostrando este informe. Para hacerlo en el orden de la pregunta, yo necesito que aparezca el tipo de producto primero y la zona después. Simplemente lo que hago es cambiar el orden acá donde dice filas, observen, voy a mover zona arrastrándolo hacia abajo del tipo de producto y nos cambia el informe que tenemos. Acá lo que tenemos es el tipo de producto y la zona del tipo de producto donde se vendió, que es como nos lo pide la pregunta. Plata, entonces lo que voy a hacer es ponerle formato pues de dinero con el botoncito de pesos que tenemos acá y aquí ya tenemos nuestro informe. Observen que lo que vemos es el tipo de producto, en este caso veamos por ejemplo, no sé, las frutas, miren, el total de ventas de las frutas y por zonas o por continentes como están en la tabla, el total de las ventas de frutas en cada uno de los continentes y lo mismo para los demás productos. Entonces punto 2 resuelto. Bueno, el punto 3 dice, realice un gráfico en el cual se muestren las ventas en unidades de cada tipo de producto por cada tipo de canal. Para los gráficos, en la pestañita de insertar tenemos varias opciones de gráficos estáticos. Tenemos la opción que les recomiendo que se llama gráfico dinámico. Simplemente lo selecciono. Esta parte del proceso es idéntica a la que acabamos de hacer con la tabla dinámica. Entonces selecciono la tabla o el rango, que recuerden es toda la información que tenemos en la hoja de datos. Nos aparece entonces esto. Esto funciona exactamente igual que la tabla dinámica. Yo acá voy a tener el informe y lo que yo tenga en el informe él me lo va a graficar. Acá la pregunta dice, gráfico en el que se muestren ventas en unidades de cada tipo de producto por cada tipo de canal. De los campos, o sea, los títulos que debo tener, el tipo de producto, lo chuleo, el canal de venta, lo chuleo, y las ventas en unidades, las chuleo. Técnicamente lo que tenemos acá nos sirve. El informe está bien, acá dice el tipo de producto, las unidades que se vendieron y en cada tipo de canal cuántas unidades se vendieron.
Lo que está haciendo aquí la tabla dinámica es sumando todas esas ventas. Esto que estamos viendo acá es el total en unidades. Ahora, el gráfico es lo que necesitamos revisar. Observen que este gráfico que estamos viendo acá no se entiende muy bien. ¿Cierto? Entonces, para poder que esto no se vea así, lo que yo debo hacer es primero ampliarlo. Lo amplío hasta que se entienda muy bien cada una de estas palabras. Aquí tenemos los tipos de productos, miren, bebidas, cárnicos, cereales y su respectivo canal. Y ahora lo que tengo que hacer es ubicarlo bien en la hoja y ponerlo bonito. Cuando yo tengo el gráfico dinámico, me aparece esta opción acá que dice herramientas del gráfico dinámico. Voy a buscar en donde dice diseño. El tipo de gráfico está bien porque son barras, pero yo lo puedo cambiar. Y luego de estos estilos voy a buscar uno que sea un poquito más profesional. Por ejemplo este. Ven que el logo de la empresa es azul y rojo, entonces voy a tratar de elegir una tonalidad que sea como azul y roja. Entonces selecciono las barritas, estas barritas las voy a poner rojas, acá en el relleno degradado. Cambio los colores al rojo. Y luego en el fondo cambio el relleno. A un color azulito que sea más pro o que se ajuste más como al logo de la empresa. Bueno, esto es opcional, ya lo importante está hecho. Doble clic acá para cambiar el título. Voy a poner ventas en unidades por producto y por canal. Aquí tenemos el gráfico, se entiende perfectamente bien. De hecho esta leyenda no es necesaria, entonces la quito y ahí queda el punto 3. Bueno, este punto 4 está bueno, dice, se ha seleccionado la zona de África como muestra para un estudio de implementación de otro canal. La muestra es la siguiente, nos dan una tablita, me imagino, con la misma información, pero solamente de África y solamente la zona, el país, el tipo de producto, el canal de ventas. La instrucción dice, en la columna viable deben aparecer 3 condiciones según los siguientes criterios. Sí, cuando las ventas sean offline y el producto sea bebidas, por definir, cuando las ventas sean offline y el producto no sean bebidas, no cuando las ventas sean online. Entonces aquí vamos a tener 3 condiciones, sí, por definir o no. Eso es lo que va a aparecer acá, según esta instrucción. Adicionalmente se pide el total de cada criterio en la tabla que se muestra. Bueno, vamos por partes. Aquí hay mucha información, es lo que estamos viendo acá. Entonces la verificación que yo debería hacer es la siguiente. Que la venta sea offline y el producto no sea una bebida, como estamos viendo acá. La condición dice, cuando las ventas sean offline y el producto no sean bebidas, la condición o la viabilidad es por definir. Entonces yo necesito que acá aparezca por definir. Si me pongo a hacer esto uno por uno, pues se me va a ir el tiempo y la vida en eso. Entonces acá la recomendación es usar un condicional. En este caso el condicional se llama sí. Voy a parar un momentico porque esto lo tengo que explicar en la hojita. Entonces cambio. Bueno, vean, la función sí opera de esta manera. Nos va a pedir 3 argumentos, una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Debemos entenderlo de que la prueba lógica va a estar formulada como si fuera una pregunta que tiene solamente 2 opciones de respuesta, o sí o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es formular esa pregunta, luego darle la instrucción qué pasa si la respuesta es sí, y luego darle la instrucción qué pasa si la respuesta es no. Los operadores básicos para hacer preguntas en Excel son solamente 3. El igual que, el mayor que y el menor que. Las opciones que tenemos acá en caso de que la respuesta sea sí o no puede ser otra función, otra operación o alguna instrucción en particular. Para este punto entonces la pregunta que yo voy a formular, la primera pregunta que voy a formular es si las ventas fueron offline. Me estoy basando en las instrucciones. Entonces pregunta ventas offline. Puede que sí como puede que no. En caso de que la respuesta sea sí, viene otra condición, que sean solamente bebidas. Entonces lo formulo como si fuera pregunta. En caso de que no sea offline, por descarte, la venta es online porque no hay más opciones. Entonces de una vez yo ya sé que si la venta no es offline, es online. Por lo tanto la condición o el criterio que debemos colocar es un no. Ahora, como acá tenemos otra pregunta, analizamos las 2 opciones de respuesta. Puede que sí como puede que no. En caso de que la respuesta sea sí, está cumpliendo 2 criterios. Primero, que sí sea offline y segundo, que sí sea bebidas.
instrucción que nos da el ejercicio es que aparezca la palabra sí. Si no son bebidas, pero siguen siendo ventas offline, la instrucción que nos da la prueba es por definir. Ahora, todo esto hay que meterlo dentro de esa función que se llama sí. Como tenemos dos preguntas, vamos a necesitar utilizar dos veces la función sí. La función sí se coloca cada vez que tengamos una pregunta por evaluar. Introducimos la pregunta, prueba lógica. ¿Qué pasa si sí? El valor sí verdadero. ¿Qué pasa si no? El valor sí falso. Entonces ya lo que sigue es, teniendo esa ayudita, vamos a meter acá la fórmula. Voy a poner esto más grandecito como para que lo veamos bien. Me voy a ubicar en la primera celda donde vamos a evaluar esta viabilidad y voy a escribir lo siguiente, más sí paréntesis. Esta fórmula la voy a introducir manualmente, no por el asistente de acá, porque se entiende más sencillo de esta manera. El más es simplemente para indicarle que vamos a introducir una fórmula manual, hace las mismas veces que el igual. Acá están los argumentos y observen que están separados por punto y coma. En algunas versiones de Excel pueden estar separados solo por la coma, es muy importante que veamos aquí la ayuda. El primer valor es la prueba lógica, entonces la primera pregunta que nosotros formulamos es si las ventas son offline. Esa pregunta se formula de esta manera: si lo que aparece en esta celda, que es la primera que vamos a evaluar, es exactamente igual a la palabra offline. La voy a escribir entre comillas, todo lo que sea texto dentro de esta fórmula va entre comillas. Listo, ahí está formulada la primera pregunta. Aquí lo que le estamos diciendo es si las ventas de este primer ítem que tenemos acá son offline. Independiente de lo que diga acá, la pregunta la formulamos sin importar lo que dice acá. Por eso le estamos diciendo que lo evalúe. Si lo que dice en esa celda es igual a esta palabra. Paso al segundo argumento, que es punto y coma, y en el esquemita, por el lado de la respuesta sí. En caso de que la respuesta sea sí, nos encontramos una segunda pregunta, y es si son bebidas. Como es una pregunta, nuevamente debo utilizar la función sí. Entonces acá voy a escribir otra vez sí paréntesis. Cada vez que formulemos una pregunta, una condición, debemos escribir el sí paréntesis. Entonces la prueba lógica es la segunda pregunta. En este caso la segunda pregunta es si el tipo de productos son bebidas. Es decir, si lo que dice en esta celda es exactamente igual a la palabra bebida. Ojo, la palabra bebida es la condición, miren aquí, cuando las ventas sean offline y el producto bebidas, pero la palabra la debo escribir exactamente igual a como está. Observen que acá aparece bebida en singular, entonces así la escribo. Esta es la segunda pregunta. Punto y coma, ¿qué pasa si sí? En el esquema vemos que si la respuesta es un sí, lo que debe aparecer es la palabra sí, porque es esta primera condición de acá. Sí, cuando las ventas sean offline y el producto sea bebidas. Entonces acá lo que necesitamos que aparezca es la palabra sí. Entre paréntesis escribo sí. En mayúscula, en minúscula o como quieran. Punto y coma, ¿qué pasa si la respuesta es no? En el esquema vemos que si la respuesta a esta segunda pregunta es un no, debe aparecer la palabra o las palabras mejor por definir. Entre comillas, porque es texto. En ese caso estaríamos evaluando esta segunda condición, dice, por definir cuando las ventas sean offline y el producto no sean bebidas. Ventas offline, producto no sean bebidas. Y aquí ya tenemos toda la estructura del sí, observen. Prueba lógica, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Es decir, podemos cerrar paréntesis, que en este caso es rojo, porque me está haciendo referencia a este. Cuando yo cierro paréntesis me devuelvo a la pregunta anterior. Entonces en el esquema me estoy devolviendo a la primera pregunta que dice si las ventas son offline. Ya hicimos todo el lado del sí, nos está faltando todo el lado del no. Observen acá que para pasarme de un sí a un no o de un verdadero a un falso debo utilizar el punto y coma. Entonces coloco punto y coma. En este caso estoy yéndome por el lado de la respuesta del no. Lo que necesito que aparezca en este caso es la palabra no. Entre comillas escribo no. Ahí estamos evaluando esta tercera condición. Cuando las ventas sean online, debe aparecer la palabra no. Entonces, si las ventas no cumplen con esta condición, que sean online, por descarte son offline. Entonces no hay necesidad de preguntarle si las ventas son online, porque solamente tenemos esas dos opciones. Una vez completado esto, cierro el paréntesis, que en este caso es del negro, hace referencia a este primero de acá, y hundo enter. Me aparece la palabra por definir, porque según esto, vamos a ver si quedó bueno, cuando las ventas sean offline y el producto no sean bebidas. Estas ventas son offline y el producto son frutas, es decir, esto cumple ambas condiciones, por eso acá me está apareciendo la condición por definir.
Voy a arrastrar o hacer doble clic en este cuadrito que sobresale a la derecha abajo y automáticamente lo que va a hacer Excel es empezar a revisar en cada una de esas filas las condiciones. Evaluémoslas a ver si esto quedó bueno. Por ejemplo, esta que dice no, la condición para el no es cuando las ventas sean online. Observenla acá, estas ventas son online, por lo tanto me aparece la palabra no. Y evaluemos este sí, aquí dice sí cuando las ventas sean offline y el producto sea bebidas. Cuando las ventas sean offline y el producto sea bebidas. Offline, bebida, mírenlo acá. Entonces esto hasta aquí ya está bueno, ya evaluamos todas las condiciones y ya tenemos completa esta columna. Ahora, adicionalmente, se pide el total de cada criterio en la tabla que se muestra, es decir, cuántas sí, cuántas no, cuántos por definir acabamos de calcular en esta columna verde y su respectivo porcentaje. Bueno, para contar, vamos a utilizar una función que se llama contar puntos sí. La función contar puntos sí cuenta celdas dentro de un rango que cumplan una condición, una sola. Entonces yo la puedo utilizar para decirle a Excel, cuénteme en toda esta columna cuántas celdas dicen sí, o cuántas celdas dicen no, o cuántas celdas dicen por definir. La voy a hacer una sola vez, porque la idea es ser muy prácticos, hacerla una vez y replicarla las demás veces. Entonces voy al asistente, normalmente esa función sale en las usadas recientemente, el contar sí. Si no, pues la buscamos en donde dice todo, sabemos que eso está en orden alfabético, buscamos la C, y la que necesitamos es esta, contar puntos sí. La descripción es la misma que les acabo de dar, cuenta celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Esta función pide solo dos argumentos, es muy sencilla, el primero es el rango y el segundo es el criterio. Pues, el rango es todas las celdas que vamos a evaluar, que son estas. Lo que va a hacer es seleccionarlas. Listo. La segunda, o el segundo argumento mejor, es el criterio. Aquí vamos a hacer dos cosas. Lo primero, el rango es el mismo para estas tres ítems que vamos a evaluar. Entonces, como es el mismo, lo vamos a fijar. ¿Cómo así que fijar? Que si yo arrastro la fórmula para abajo, para arriba, para la derecha o para la izquierda, lo que yo coloque acá no se me mueva ni para abajo, ni para arriba, ni para la derecha, ni para la izquierda. Fijar o absolutizar las celdas se hace con la tecla F4. Observen que si yo estoy aquí y hundo la tecla F4, automáticamente aparecen unos signos pesos. Eso significa que eso ya está fijo, ya está absoluto. El segundo argumento es el criterio. No lo voy a escribir, sino que voy a seleccionar esta celda, que es la que tiene la palabra sí. Esta no la absolutizo, no la fijo, porque yo la voy a arrastrar, entonces yo quiero que cuando la fórmula esté aquí abajito, considere el no, y cuando esté aquí abajito, considere el por definir. Le voy a decir aceptar, y automáticamente me está diciendo que hay tres sí en esta columna verde. Arrastro y él solito cuenta los no y los por definir. Voy a hacer una suma de cuántos datos me está arrojando esto. Entonces me voy a ubicar acá abajo, voy a autosuma y le digo enter. Me está diciendo que hay 57 valores, es la suma de estos tres. Es decir, que en estas celdas verdes que nosotros hicimos ahorita con las condiciones deben haber 57 celdas. Si yo la selecciono, observen que acá me aparece el recuento, dice que hay 57 celdas. Es decir, efectivamente acá Excel validó todas las celdas que tenemos allá y me está dando el dato real. O sea que esto está bueno. Ya para terminar este punto es simplemente convertir esto en porcentajes. Los porcentajes son una división. Entonces, voy con la tecla más, selecciono este primer valor y le voy a decir que me lo divida por este total. Como la idea, vuelvo y repito, voy a hacer la fórmula una sola vez, este total va a ser el mismo para las demás divisiones. Entonces a este total le voy a hundir F4, Enter, y aquí tenemos un valor. Como nos lo pide en porcentaje, entonces acá en el botoncito de porcentaje cambio el formato, me queda el 5%, arrastro y ya tenemos los valores. La suma de esto efectivamente nos debe dar, mírenlo acá, suma 100%, significa que ahí están todos los datos. Y aquí ya tenemos la tablita completa, cuántos sí hay con su respectivo porcentaje, cuántos no con su porcentaje, cuántos por definir con su respectivo porcentaje. Y listo, eso es lo que nos está pidiendo este cuarto punto. En el último punto, el punto 5, dice lo siguiente. En la tabla original de la hoja datos, aplique formato condicional. De la siguiente manera, celdas rojas para aquellas fechas de pedido anteriores a 2022, celdas amarillas, celdas verdes. Aquí nos está pidiendo un formato condicional basado en las fechas de pedido y nos está dando como tres condiciones.
Para finalizar, guarde este archivo en mis documentos con los apellidos y su nombre. Bueno, entonces, aclarando un poquito, las fechas en Excel realmente son números, son un consecutivo de números. En Excel maneja un calendario que empezó a correr el 1 de enero del año 1900, ¿cierto? Es decir, el 1 del año 1900 es el día 1 en Excel. Si yo escribo en una celda el número 1 y le doy formato de fecha, observen lo que ocurre. Me muestra el 1 de enero del año 1900. Este es el día 1 para el calendario de Excel. Mírenlo ahí. Entonces acá vamos a tener en cuenta lo siguiente, dice, celdas rojas para fechas de pedidos anteriores al año 2022. Es decir, pedidos que hayan sido hechos antes de que empiece el año 2022. Aquí la fecha límite para poder cumplir con esta condición sería el 31 de diciembre de 2021. Es decir, todas las fechas que lleguen hasta este día. Entonces, el año 2022 arrancó el 1 de enero del año 2022. Todo lo que haya sido anterior a esta fecha cumple con esta primera condición. Dice celdas rojas para aquellas fechas de pedido anteriores al año 2022. Entonces todas las fechas que sean de acá para atrás deben ir pintadas de rojo. Si yo convierto esto en un número, o sea, si yo cambio el formato de fecha a un formato general, me está diciendo que ese día corresponde al año 44.562. ¿Sí o no? Entonces, cualquier número menor a este, ojo, menor a este, de aquí para atrás, cumple con esta primera condición. Lo vuelvo a poner en fecha y vamos con la segunda. Se supone que estas irían en rojo. El segundo semestre, aquí dice celdas amarillas para el primer semestre, es decir, todo lo que sea antes del 1 de julio de 2022, que es cuando arranca el segundo semestre del año, debe ir en amarillo. Es todo lo que haya antes de esta fecha, pero ojo, después de esta, debe quedar en amarillo. Aquí hay dos condiciones, que sea antes de esta, pero después de esta. Y luego dice celdas verdes para las demás fechas, es decir, celdas que vayan desde que se acabó el primer semestre en adelante, ¿cierto? Entonces el primer semestre se acabó el 31 de junio de 2022. Esta fecha no existe, por eso es importante, mirenlo acá, que cuando yo digité el dato, Excel me lo pegó a este lado, no a este, como los demás. ¿Por qué pasa esto? Porque esta fecha no existe. Entonces cambio por el 30 de junio, y ahí sí lo reconoce como fecha. Todo lo que haya de aquí en adelante va verde. Entonces voy a coger estos valores como referencia para poder aplicar el formato condicional, pero los voy a trabajar como números para poder darle la condición. Aquí tenemos entonces que todo número que sea antes 44.562 debe ir pintado de rojo. Todo número que vaya antes de 44.743, pero después de este de acá debe ir pintado de amarillo. Y todo lo que haya de aquí en adelante va verde. Listo, vamos con el formato condicional. En la hoja de los datos entonces me voy a ubicar en donde voy a evaluar esa condición. La condición es fecha de pedido, miren acá, ¿cierto? Entonces simplemente voy a seleccionar la columna. Para el formato condicional lo tenemos acá en la pestaña de inicio. Observen que hay un botón que habla de formato condicional. Primero debo haber seleccionado entre las celdas donde voy a evaluar esa condición. Hago clic en el botoncito y observen que hay varias opciones. Dice resaltar reglas de celdas. Entonces en esta primera opción tenemos si es mayor que, si es menor que, si es entre, si es igual. Es decir, acá tenemos las opciones para poder evaluar esas condiciones. Yo voy a empezar con la primera, que la primera son fechas anteriores a 2022. Es decir, fechas que sean menores de 2022. Voy a escoger esta, es menor que. Entonces acá coloco el número que corresponde a la fecha que ya tenemos por allí y le voy a decir que lo rellene de rojo como dice la condición. Le digo aceptar. Y observen que aquí ya tenemos, miren, pintadas de rojo todas las fechas anteriores al año 2022, que es lo que nos está pidiendo acá esta condición. Miren, rojas celdas para aquellas fechas de pedido anteriores al año 2022. Rojo para fechas de pedido, mirenlas acá, anteriores al año 2022. Vamos con la segunda. Entonces de igual manera selecciono la columna, formato condicional, resaltar reglas de celdas. En este caso vamos con las amarillas, que son las que van en el primer semestre de 2022. Como el primer semestre está comprendido entre dos fechas, voy a elegir la opción entre. Coloco el número correspondiente al 1 de enero de 2022, que es el 44.563, y el número en el cual se acaba el primer semestre de 2022, que es 44.743.
743. Esta le voy a decir, la condición dice amarillo. Entonces puede ser esta, relleno amarillo con texto amarillo. Y le digo aceptar. Y aquí ya tenemos que, sin perder el formato rojo, ya nos empiezan a aparecer unas celdas amarillas. Estas celdas amarillas deben corresponder al primer semestre de 2022. Observen, 1 de enero, 17 de febrero, 31 de enero, 19 de febrero. Y esto está bien. Ahora, todas las demás deben ser verdes. Entonces vamos con la tercera condición. Selecciono las celdas que voy a evaluar, formato condicional. Esta vez vamos con el mayor que, porque son celdas del segundo semestre de 2022. Entonces, mayor que. Aquí el valor de referencia es cuando se acabó el primer semestre. Recuerden que el primer semestre se acabó el 30 de junio, que corresponde al día 44.742. Van verdes. Entonces, verde con verde. Y le digo aceptar. De esta manera ya tenemos también celdas verdes. Las celdas verdes corresponden al segundo semestre del 2022, que es lo que nos pide la condición. Observen, 26 de agosto, 1 de septiembre, y tenemos ya todas las celdas pintadas de un color. Rojas, amarillas y verdes, según la condición de las fechas que nos están pidiendo allí. Voy a quitar estos colorcitos de acá que se me fueron, simplemente quitándoles el relleno o quitándoles el formato condicional. Y nos queda la tabla de esta manera, miren ahí. Reviso. Celdas rojas, celdas amarillas, celdas verdes, los valores de referencia si quieren los dejo, si no pues simplemente los borro para ser más profesional. Para finalizar guardo este archivo en mis documentos con el apellido y el nombre. Entonces, archivo, le digo guardar como, acá en examinar selecciono documentos con el apellido y el nombre. Ojo, hay gente que no hace esto y puede tener la prueba muy buena, pero por no cumplir este último requerimiento, pues muchas veces ni lo tienen en cuenta. Entonces coloco mi apellido y mi nombre y le digo guardar. Y listo, ahí tenemos la prueba resuelta.